Con su arribo a la presidencia de la República en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador planteó dar un viraje a las estrategias de inseguridad en el país mediante la creación de una Guardia Nacional. El gobierno de la 4T ha otorgado cada vez más funciones civiles y presupuesto a las instituciones militares, sobre todo a la Sedena. Las Fuerzas Armadas no solo están desplegadas en tareas policiales, sino que tienen un papel muy protagónico en tareas de control migratorio en las fronteras, se encargan de puertos y aduanas, construyen y administran grandes proyectos de infraestructura, entre otras. ¿Cuál es el papel de los militares en la 4T y cómo se explica el aumento de la inseguridad en México? ¿Es posible que el poder político y civil quede rebasado por el poder del ejército, considerando la enorme acumulación de poder que tienen hasta nuestros días? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Bienvenidos a una nueva edición de Lo Marginal en el Centro. Hoy discutiremos un tema fundamental para México, la militarización de nuestro país. Para analizar y discutir este tema tan importante, tenemos el honor de contar con dos destacados panelistas. Está con nosotros Nuria Valenzuela Márquez, economista y politóloga por el ITAM, especialista en elecciones, justicia y género, quien tiene más de 10 años de experiencia como consultora con organizaciones tanto públicas como privadas, sociales e internacionales. Bienvenida, Nuria. Hola, Y muchas gracias. y también nos acompaña hoy Francisco Morales Pineda, asesor parlamentario en el Senado de la República, politólogo y estudiante de Derecho en la UNAM. Francisco, gracias por venir a Lo Marginal en el Centro. Al contrario, muchas gracias por la invitación. La Guardia Nacional, inicialmente concebida como una fuerza civil, al estar bajo la Sedena, parece que pierde ese carácter y aumenta la presencia militar en tareas de seguridad pública. Esto, por supuesto, podría tener implicaciones negativas para los derechos humanos y la gobernabilidad democrática del país. Empezamos con la primera pregunta sin mayor preámbulo. ¿Colocar a la Guardia Nacional bajo la Sedena profundiza la militarización en México? Francisco, vamos contigo. Te agradezco mucho y les agradezco nuevamente la invitación. Mira, yo creo que en materia de seguridad pública, la reforma que se está planteando de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa no solo profundiza la militarización, sino que la constitucionaliza. Y eso abre una serie de riesgos tanto para el régimen constitucional de derechos como para las propias Fuerzas Armadas, que es algo que me gustaría comentar más adelante. Eh, la Guardia Nacional opera bajo un control de la Secretaría de la Defensa desde 2022 y la iniciativa presidencial de reforma constitucional lo que pretende es reconocer de jure algo que ya sucede de facto y hacerlo oficial con todo lo que eso implica. Hay dos datos que ilustran perfectamente la naturaleza militar de la Guardia. En primer lugar es que 5 años después de su establecimiento, más del 80% de sus efectivos siguen siendo de origen militar, son militares en activo, comisionados a la Guardia. Y en segundo lugar, que muy relacionado, no se cumplieron los objetivos definidos en el incremento de número de efectivos. Primero se dijo que serían 150,000 para final de sexenio, posteriormente se rectificó y dijeron que serían 136,000, posteriormente regresaron a la cifra de 150, pero en 2025 el punto es que no se cumplió. Y al cierre del año pasado, la Guardia contaba con 131,858 efectivos. ¿Y qué nos muestran estos dos datos? Pues que nunca hubo un esfuerzo real para reclutar y entrenar a civiles, capacitarlos como policías civiles, y no hicieron nada para consolidar la institución civil que se aprobó en el Congreso por unanimidad hace 5 años. Recordemos que en 2023 la Suprema Corte determinó que el traslado de la Guardia a la Sedena es inconstitucional y obligó al Ejecutivo Federal a regresar a la Secretaría de Seguridad, algo que no sucedió, es una sentencia que no se cumplió. Seguramente cambiaron los membretes en los oficios, pero no reasignaron los recursos en el presupuesto ni se establecieron cambios administrativos de fondo.
Sin embargo, a mí me parece importante comentar sobre esta iniciativa presidencial, que es mucho más que un simple cambio de dependencia. Es una propuesta que puede ser problemática por muchas razones, se pueden discutir ampliamente, incluso puede haber quienes estén a favor de algunas de sus propuestas de modificación. Pero lo más peligroso, en mi opinión, es la pretensión de reformar el artículo 129 constitucional, que básicamente dice, en tiempo de paz, los militares solamente pueden ejercer funciones estrictamente militares. ¿Y qué pretende ahora el presidente? Pues que diga, los militares pueden hacer todas las funciones previstas en esta constitución o en las leyes, o en las leyes que de ella emanen. En pocas palabras, pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Y prácticamente cualquier función que el Ejecutivo en algún momento considere necesaria, si se aprueba esta modificación, pues tendrían el piso constitucional para hacer sin ningún problema lo que sea. Incluso si alguna de estas funciones no estuviera considerada, pues basta con que manden una reforma legal, se establezca una nueva función y entren a los militares a desempeñar una más de las tantas funciones civiles que desempeñan. Y me parece que la aprobación de esta iniciativa en los términos que la plantea el Ejecutivo, pues implicaría modificar, no es un cambio, no es por ser alarmista, pero sí me parece importante dimensionar las implicaciones de esta propuesta, porque no es un cambio de dependencia con efectos administrativos, es un cambio de régimen con alcances históricos y pervertiría por completo la naturaleza de nuestras Fuerzas Armadas y consolidaría una inversión total en el equilibrio entre el poder civil y el poder militar. Eh, Solo como un dato, hay solo 19 artículos constitucionales que no se han reformado desde que se promulgó la Constitución en 1917. Este es uno de ellos. O sea, sí son cosas que están como muy en el corazón del régimen democrático y en el fondo de la Constitución. Y a mí me parece que ese es el más peligroso, más que el cambio de dependencia que se puede discutir, el cambio de avalar que los militares se hagan cargo de cualquier función y que eso esté en la Constitución, eso es lo que me parece lo que abre más riesgos. Muchas gracias, Francisco. Me parece que apuntaste elementos muy importantes. La centralización del poder en la Sedena puede, sin lugar a dudas, debilitar las instituciones civiles, erosionar la confianza pública en un sistema de justicia civil. La militarización no necesariamente mejora la seguridad y podría incluso empeorar la situación. Nuria, me gustaría escuchar cuál es tu perspectiva sobre esto mismo. Bueno, primero decir que coincido con todo lo que dijo Francisco. Me parece que la iniciativa, como bien dicen, no es solamente colocar a la Guardia Nacional bajo Sedena, ¿no? Tiene otras implicaciones que son graves. Una de ellas, coincido, es el tema de que le permita a las Fuerzas Armadas llevar a cabo tareas ajenas a la disciplina militar, cosa que, como bien dice, pues está en la Constitución desde pues, sus orígenes, ¿no? Otra cosa, además, insisto, de colocar a la Guardia Nacional bajo Sedena, tiene que ver con las facultades que le conceden a la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora la Guardia Nacional tendría la facultad de investigar bajo la conducción del Ministerio Público. Entonces, no solamente ya son tareas de seguridad, ya son tareas que están relacionadas, pues, al final con labores de investigación. Entonces, aquí nos preguntamos cuál es la naturaleza de la Sedena, ¿no? Como cabeza, en este caso, de la Guardia Nacional, y si realmente está facultada y si el origen, las características de la institución, la manera en la que pues llevan a cabo todas estas actividades, si realmente les dan las herramientas que se requerirían para poder investigar y ir de la mano con el Ministerio Público. Eso va más allá de lo que hemos visto. Con respecto a la pregunta de si profundiza la militarización, pues creo que continúa con la profundización de la militarización, diría yo, ¿no? O sea, ya en términos muy prácticos, pues hay una militarización y en este sentido me gustaría entrarle un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de militarización, ¿no? Porque hemos escuchado como, pues dado que la presidencia es una persona civil, entonces pues no hay militarización, ¿no? Entonces, aquí sí decir que eso va en contra de absolutamente toda la investigación que se ha hecho con respecto a las labores de militarización en México y en el mundo, ¿no? Entonces, quisiera aquí entrarle a qué nos referimos cuando hablamos de militarización. A mí me gusta una definición que da Peter Kraska, que habla del militarismo y la militarización, ¿no? Entonces dice, por un lado, el militarismo es
pues es un conjunto de creencias, de valores, de premisas para resolver problemas, ¿no? Donde dice que pues las formas militares son una buena manera de resolver los problemas. Y la militarización es aplicar, digamos, esta ideología de cómo estas formas militares son una buena manera de resolver problemas, y ya es cómo aplicamos esa ideología a la resolución concreta de problemas. Entonces, militarizar en este sentido sería adoptar y aplicar estos elementos centrales del modelo militar para problemas concretos. Eso es exactamente lo que hemos estado viendo. Entonces, por ejemplo, en el Inventario Nacional de lo Militarizado, en el que participé y que fue publicado hace algunos meses, ahí damos cuenta de cómo en particular en este sexenio han aumentado las labores de las Fuerzas Armadas, no nada más en tareas de seguridad, sino también en tareas civiles ajenas a la seguridad pública, ¿no? Entonces, empieza con el tema de seguridad pública y eso va cada vez más, va permeando en otros aspectos de la vida pública, lo cual resulta gravísimo porque las Fuerzas Armadas están pensadas para la guerra. Y eso va más allá, o sea, el problema con eso, más allá de que pues esto no se trata de una guerra y de que construir hospitales no tendría por qué ser bajo la lógica de una guerra, tiene que ver con que son instituciones que tienen excepciones muy particulares. Y esas excepciones están pensadas para un contexto muy particular, que es la guerra. Pues cuando nos salimos de ese contexto, estas excepciones pues, nos ponen en una situación muy grave en la que ahondaré un poco más adelante, pero bueno, o sea, es muy importante tomar esto en cuenta. No es nada más que van a reaccionar de manera violenta como si estuvieran en la guerra, sino que la lógica detrás de estas instituciones sí les dan excepciones que nos colocan pues, en una situación muy vulnerable en cuanto a temas, por ejemplo, de transparencia, de respeto a derechos humanos y de pues, la posibilidad de consolidar y fortalecer, por ejemplo, pues todas las instituciones democráticas, ¿no? O sea, va mucho más allá de lo que suele comentarse en primera instancia. Muchas gracias, Nuria. Me gustaría continuar por ahí. El gobierno de la Cuarta Transformación ha otorgado amplias funciones a los militares, desde la construcción de obras públicas hasta la gestión de aduanas, y esta expansión de tareas distrae a los militares de sus funciones primordiales y no ha logrado reducir la inseguridad. La corrupción y la falta de profesionalismo en algunos sectores militares también agravan el problema. Me gustaría por eso pasar ahora a examinar el papel de los militares en la Cuarta Transformación y cómo se explica el aumento de la inseguridad en México. Nuria, comenzamos contigo. Perfecto. Pues lo primero es decir que este es el sexenio donde ha habido más cambios legislativos para transferir funciones civiles a militares. Insisto, además, estas funciones no tienen nada más que ver con temas de seguridad pública, sino tienen que ver con un montón de temas, como bien dices, temas de infraestructura, en fin, de muchísimos aspectos civiles que se han pasado a militares. Y no solamente se han transferido las funciones, sino que también se ha transferido ese presupuesto, ¿no? Entonces, presupuesto que pasa por la Cámara de Diputados, que tiene como unas funciones y ¿no? Objetivos muy particulares, pues se han terminado transfiriendo a Sedena para que los hagan. ¿Por qué? ¿Bajo qué? ¿Cuál es el pretexto, digamos, para hacer esto? Bueno, pues es que hay muchísima corrupción, no se han logrado los objetivos que se buscan, entonces, pues claro, la solución es esta famosa disciplina militar, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, ¿no? Que es lo que se ha argumentado principalmente, pues se han empezado a pasar muchísimas funciones a las Fuerzas Armadas. Entonces, esto tiene que ver con temas que aquí sí quisiera entrarle un poquito a qué implicaciones tiene esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acuerdo con la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, el servicio de armas le exige a los militares que lleven el cumplimiento del deber hasta el sacrificio. Entonces, si lo pensamos, ¿qué clase de servidores públicos estamos teniendo aquí? No son solo servidores públicos comprometidos con la nación, son servidores públicos a quienes se les exige poner en riesgo su vida, ¿no? Poner la vida ahí de por medio. ¿Qué clase de trabajo te pide poner la vida de por medio? ¿Y qué clase de lógica conlleva eso, ¿no? Entonces, este es un trabajo que no es un trabajo tradicional, que te pide que pongas en riesgo tu vida, y no solo es un trabajo riesgoso, sino que este sacrificio es el valor central, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de un tema de obediencia, de una verticalidad que no vemos en
en ninguna otra institución. Entonces, el que personas que tienen este tipo de capacitación, donde se exige que obedezcan, donde hay esta verticalidad, donde se inhibe el disenso, por ejemplo, o el diálogo, pues es algo muy peligroso que lleve a cabo cualquier función en un contexto democrático. No solamente eso, sino que tenemos acá pues un tema de transparencia, ¿no? Los militares tienen fuero militar porque está pensado en que pues lleven a cabo al final tareas atroces, ¿no? Terminar con la vida de una persona como parte de tus labores, pues es algo muy sui generis. Entonces, personas que tuvieron ese entrenamiento y que tienen además estas excepciones, como el fuero militar, por ejemplo, o temas de transparencia, ¿no? Donde no puede haber información porque pues, se trata de temas de interés público o seguridad nacional, pues están acostumbradas a operar bajo esa lógica, donde hay muchísima opacidad, donde, insisto, hay como una línea vertical, una orden de mando, ¿no? Son lógicas que no nos convienen en otro tipo de tareas. Entonces, eso es exactamente lo que hemos observado. Y ojo, es lo que observamos en México y en todo el mundo, donde empieza, particularmente en América Latina, empiezan con tareas de seguridad y terminan haciéndose cargo de un montón de otras tareas bajo esta lógica de que aquí no va a haber corrupción o van a seguir las instrucciones y es un personal muy disciplinado. Pero hay que pensar por qué son disciplinados, ¿no? Al final, pues detrás hay una serie de prácticas que son bastante cuestionables, insisto, en un contexto democrático, donde habría que tener cuidado. Pongo acá nada más un ejemplo, que es la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, ¿no? En 2019, cuando hubo toda la discusión de la Guardia Nacional, que después de esa discusión se determinó que fuera civil, otra de las cosas que sucedieron también en 2019 fue esta famosa Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, donde dice que todas las instituciones, digamos, que llevan a cabo labores de seguridad pública deben entregar informes sobre pues cómo, cuándo y cómo utilizaron la fuerza. Bueno, pues si la Guardia Nacional y si las Fuerzas Armadas están llevando a cabo labores de seguridad pública, pues tendrían que entregar este informe de labores. Pero ¿qué es lo que hemos observado? Que han dicho no, a mí no me corresponde, porque yo soy parte de las Fuerzas Armadas, a pesar de que el INAI ya estableció que sí les corresponde porque están llevando a cabo labores de seguridad pública, no han entregado un solo informe desde que se publicó esta ley y no parecen tener ninguna intención de hacerlo. Entonces, de los pocos controles civiles que tenemos, pues se los pasan por el arco del triunfo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que estamos observando, que hacen cada vez más tareas, que mantienen estas excepciones muy particulares que están pensadas para otro tipo de contextos y que los pocos controles que sí tenemos se los pasan por el arco del triunfo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando y no esperamos más que pues ver cómo esto pues se arraiga y se constitucionaliza al final, ¿no? Entonces, Sí, sería... eh, como tú misma decías, la Cuarta Transformación confía en que los militares sean incorruptibles, pero los militares son tan susceptibles a la corrupción como cualquier otro grupo. La militarización no ha logrado reducir la inseguridad. Además, se ha dicho, la militarización puede llevar a abusos de poder y violaciones de derechos humanos, exacerbando la inseguridad. Francisco, ¿qué opinas tú al respecto? Muchas gracias. Yo coincido en gran medida con lo que afirma Nuria y con lo que comentas. Me parece que sí, efectivamente, las Fuerzas Armadas tienen una función constitucional en cualquier régimen democrático muy específica y son tareas de seguridad nacional. Y eso sí exige, quizá en un contexto de seguridad nacional, de crisis, de guerra, de un conflicto interno, pues una lógica de sacrificio, de obediencia, de verticalidad no solo es comprensible, sino hasta puede resultar conveniente, ¿no? En esos contextos tan excepcionales que requieren una visión totalmente distinta, pero en funciones administrativas de un gobierno, en funciones cotidianas de un gobierno, pues ese tipo de formación, ese tipo de valores y ese tipo de principios que se defienden, pues no necesariamente son lo más adecuado, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto en el actual gobierno, sobre todo y en la relación cómo ha cambiado, es que las Fuerzas Armadas pasaron de respaldar o incluso suplir a las autoridades civiles en algunas funciones muy específicas que siempre han realizado y siempre han estado de alguna u otra manera ahí, a colonizar y a capturar muchas otras funciones de las autoridades civiles, ¿no? Por ejemplo, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública
pues no es algo nuevo, no es algo ni siquiera del gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Es uno de los mitos más exitosos de la propaganda política, pero también es falso. La militarización de la seguridad pública ha estado vigente por lo menos durante los últimos, desde la última década del siglo pasado, ¿no? Y creo que todos los gobiernos, el último gobierno del PRI, los dos gobiernos del PAN, el gobierno de Peña Nieto y el actual gobierno, únicamente han ido profundizando esa tendencia, pero esa tendencia ha estado vigente desde entonces. Ahora, como bien comentan, pues el Ejército y la Armada de México no solo se dedican a eso, ni a otro de sus funciones históricas que fueron, por ejemplo, las funciones de contrainsurgencia o la asistencia en situaciones de desastre, que creo que es una de las cosas que mejor saben hacer y que les ha valido un prestigio incluso internacional. Y ahora pues están haciendo un poco de todo, ¿no? Administran empresas públicas, gestionan instalaciones estratégicas, desarrollan proyectos de infraestructura, pero también construyen bancos, construyen escuelas, hospitales, incluso participan directamente en la instrumentación de programas sociales, ¿no? Como es el caso de Sembrando Vida. Y algo que es muy interesante, sobre todo en este inventario nacional de lo militarizado, es que no es nada más la federación y no es nada más el gobierno de Morena. Hay gobiernos locales que están suscribiendo convenios todo el tiempo para que las Fuerzas Armadas les ayuden a hacer cosas, desde construir una carretera hasta administrar alguna cosa, como bien comentan las aduanas, etcétera, los aeropuertos. Entonces, lo que sí me parece importante dejar aquí es, a mí me parece que hay un consenso cada vez más amplio de la clase política que está renunciando a su responsabilidad y depositando cada vez más responsabilidades en las Fuerzas Armadas, porque al final de cuentas les conviene a ellos y eso es peligroso para todos los demás, para las propias Fuerzas Armadas y para todos. Me parece que el empoderamiento político y económico actual de las Fuerzas Armadas ha llegado a tal punto que ya no solo desafía los límites de sus funciones constitucionales, sino desafía ya los equilibrios históricos entre el poder civil y el poder militar. Y en menos de 6 años se alteraron dinámicas que habían estado vigentes durante más de 6 décadas, ¿no? Los militares habían mantenido una influencia política relativa, digamos, en contextos de debilidad institucional, de crisis, muy específicos, y hoy su incidencia no solo es directa, sino que es permanente, generalizada y muy normalizada también, y eso es importante señalarlo. La cantidad del presupuesto del que disponen también y la discrecionalidad con la que lo ejercen, pues ya las convirtió en un actor económico autónomo totalmente, ¿no? Y ahí se abren otros problemas que son los que señalabas como muy puntualmente. Hay mandos militares, digo, no pretendo generalizar ni mucho menos, pero sí se han documentado casos de mandos militares que se han beneficiado de esta situación personalmente a través de presuntos actos de corrupción, y eso inevitablemente pues daña el prestigio de las Fuerzas Armadas, que lo siguen teniendo muy amplio en la sociedad, y la credibilidad y la confianza de la población que históricamente se han ganado con muchas de sus tareas, ¿no? Sobre el aumento de la inseguridad en México, creo que ese es un tema muy amplio que amerita una discusión propia en sí misma. Sin embargo, sí me parece importante a mí señalar que eh, es necesario reconocer que la violencia que enfrentamos, que enfrenta nuestro país, ya no solo es un asunto de seguridad, me parece que es cada vez más un asunto que pone en riesgo la gobernabilidad. Y hay regiones del país donde las organizaciones criminales operan como grupos armados y disputan el control territorial con otros grupos, incluso hacen alianzas transatlánticas con organizaciones armadas de otros países, y en algunas localidades lamentablemente han asumido funciones que le corresponden al Estado, ¿no? Cobran impuestos, controlan quién entra, quién sale, gestionan las actividades económicas, y en pocas palabras desplazaron a las autoridades legítimas con violencia para imponer su propia ley. Y es una situación que vemos en entidades como Chiapas, como Guerrero, Michoacán o Zacatecas, donde hay localidades en las que prácticamente ya no existe el Estado, y el Estado mexicano ha perdido el control de gran parte de su territorio, y en esas zonas nada ni nadie puede garantizar condiciones mínimas de seguridad para las personas, ni sus derechos más básicos, ¿no? Y ni las Fuerzas Armadas ni nadie, porque
son territorios ya controlados por organizaciones criminales que operan ya con una lógica totalmente distinta y es un problema que tampoco se reconoce, ¿no? Eh, y que ahí quizá nuestras Fuerzas Armadas sí deberían estar participando en tareas que permitan al Estado recuperar la gobernabilidad de esos territorios y no realizando funciones administrativas que únicamente ponen en riesgo a todos. Muchas gracias. En efecto, la acumulación de poder y recursos en manos del ejército puede desequilibrar el poder democrático del país. Existe un riesgo real que hay que señalar en ese sentido. Como bien lo decías tú, la historia muestra que una vez que los militares asumen roles políticos, es difícil, muy difícil que regresen a sus funciones originales sin una crisis institucional. Finalmente, Francisco, ¿es posible que el poder político y civil sea rebasado por el poder del ejército, considerando la enorme acumulación de poder que tiene hasta nuestros días? Muchas gracias. Mira, no considero que existan condiciones para que el poder militar rebase al poder civil, pero sí ya se sentaron bases muy sólidas para que el poder militar termine de colonizar al poder civil hasta un punto que sea irreversible. Y me parece importante porque los militares no necesitan encabezar carteras en el gabinete, no tenemos que tener un presidente que sea general de división en activo, ya controlan estas funciones, ya controlan estos recursos, no necesitan someter a la próxima presidenta de la República, ya pueden construir consensos en el Congreso Federal sin ningún problema con el respaldo de todas las fuerzas políticas, que eso es algo que también me parece muy importante. Y ni siquiera necesitan ampliar sus cuotas de representación políticas en el Congreso, de hecho que las tienen y las han tenido siempre, ya están compitiendo y cada vez en cada proceso electoral hay más candidaturas encabezadas por militares en retiro. Hasta ahora ha sido algo testimonial, si se quiere, pero muy pronto podría dejar de serlo. Eso se podría convertir en una realidad muy cotidiana en la que militares legitimados, por ejemplo, gracias a haber pacificado una región, una ciudad, un estado, con esa legitimidad social y con ese reconocimiento, pues se postulen para ocupar cargos públicos y los ganen en las urnas sin ningún problema. Eh, y sí me parece indispensable enfatizar que la militarización que vemos no obedece a una imposición violenta de nuestras Fuerzas Armadas, sino a una capitulación de nuestras autoridades civiles. Paradójicamente, esta es una realidad que ni siquiera les conviene, insisto, a las Fuerzas Armadas, más allá de una élite muy reducida de generales y almirantes, las está exponiendo innecesariamente a situaciones de desgaste, debilita su legitimidad social, reduce sus capacidades en funciones estratégicas que sí les competen y sí les tocan, y además desperdicia la formación especializada de sus elementos. Hay tropas y hay personas que, pues en efecto, desempeñan cualquier función que les pongan a hacer, pero también hay muchos oficiales, jefes, que tienen formación especializada dentro y fuera de México para pilotos aviadores, ingenieros militares, gente que es experta en seguridad, y esas funciones se están desperdiciando porque están realizando otras cosas que nada tienen que ver con eso, con el peligro que bien comenta Nuria, de que además pues tienen una ética del deber que implica incluso sacrificar la vida y están preparados en última instancia para jalar un gatillo si es necesario, porque esa es su función. Entonces, sí me parece que esta concesión de las autoridades civiles cada vez mayor hacia las Fuerzas Armadas, de nuevo, es algo que nos afecta a todos y ese empoderamiento de los militares solo ha sido posible gracias al consentimiento, el aval o la complicidad tal cual de los civiles, ¿no? Y creo que me gustaría concluir con eso, que la clase política no está dispuesta a asumir la responsabilidad de sus fracasos, pero sí está dispuesta a entregar el orden constitucional y sacrificar el poder del Estado para que los militares hagan todo, ¿no? Mientras eso suceda, tanto el ejército como la armada pues seguirán acumulando funciones. Ahora vemos que se pretende llevarlo a la Constitución y funciones que no les corresponden y riesgos que no deberían asumir. Y el costo es para todos en términos de derechos humanos, de gobernabilidad democrática y de equilibrio entre poder civil y poder militar. Muchas gracias, Francisco. En efecto, la militarización puede llevar a una concentración de poder que socave las instituciones civiles y democráticas. En ese sentido, la dependencia excesiva en el ejército puede resultar en un debilitamiento de las capacidades civiles para gobernar, lo cual es peligroso para cualquier democracia.
Nuria, me gustaría terminar el programa escuchándote a ti. ¿Qué piensas tú sobre este tema en particular? Em, Primero decir que la militarización del siglo XXI, digamos, al menos en esta parte del mundo, no es la militarización que solíamos ver, no es el típico régimen militar, ¿no? Que veíamos en el siglo XX, donde em, la cabeza del ejecutivo era miembro activo de las Fuerzas Armadas, ¿no? La militarización que vemos ahora es más una injerencia política dentro de las instituciones, lo cual en parte es más peligroso, ¿no? Porque es menos evidente. Es menos evidente, pero no por ello menos dañino. Entonces, toda la evidencia que tenemos sobre democracia y militarización apunta a la misma dirección, ¿no? A mayor injerencia política por parte de las Fuerzas Armadas, menor calidad democrática tenemos. Y esto es grave porque revertirlo resulta muy complicado. No es nada más, bueno, pues le bajo el presupuesto que ya le di, pues se lo voy quitando poco a poco y así le quito poder. La evidencia que vemos es que por más que reduzca, ¿no? Se intenta revertirlo, el simple hecho de, por ejemplo, reducir el presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas no mejora la calidad democrática, ¿no? Entonces, darles más presupuesto sí la empeora, pero quitárselos no la mejora. Entonces, son efectos en la democracia que son muy difíciles de revertir. Entonces, en ese sentido, es complicado y habría que ser como muy cautelosas. ¿Van a poder rebasar al poder? Pues no lo sabemos, porque justamente por la forma en la que sucede la militarización actualmente, es muy complicado saber realmente cuánto poder tienen y cuánta injerencia tienen. Entonces, así como no sabemos bien a bien hoy qué tanto poder tienen la delincuencia organizada, por ejemplo, en algunas regiones, tampoco sabemos bien a bien exactamente cuánto poder detentan las Fuerzas Armadas y en particular pues sí, digamos, los altos mandos de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, pues es importante recordar que nos urgen controles civiles y que si alguna discusión tendría que estar sucediendo durante el sexenio que está por iniciar, tendría que ser con esto de los controles civiles, ¿no? O sea, ciertamente, digamos, el quinto transitorio no ha sido suficiente, no tendría por qué ser suficiente para mostrar pues, de qué manera tendrían que estar, si acaso, participando las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pues ahora ese quinto transitorio digamos, pues ya se vuelve irrelevante con esto que están proponiendo y entonces pasarían a formar parte pues, de la normalidad. ¿Qué tendríamos que estar pensando en los controles civiles? Bueno, pues cómo reducir justamente esta injerencia política por parte de las Fuerzas Armadas dentro de la administración pública. En particular, a mí me preocupa la parte de la transparencia porque abre un hueco muy importante para que puedan haber actos de corrupción. Y no tiene que ver con buenas personas o malas personas, tiene que ver con cómo están puestas las reglas. Entonces, si las reglas fomentan o incitan, digamos, el que haya actos de corrupción, va a haber actos de corrupción, simplemente porque las reglas lo permiten, ¿no? Entonces, acá yo pondría el ojo en varias cosas. La primera tiene que ver con el fuero militar, ¿no? Recordemos que los militares tienen sus propias defensorías, sus propias fiscalías, sus propios tribunales, sus propias cárceles. Entonces, si no hay una afectación concreta a una persona específica, no puede reclamarse en tribunales civiles. Entonces, un acto de corrupción que justo muy probablemente no tenga una afectación concreta a una persona de carne y hueso, no se va a poder reclamar en tribunales civiles. Entonces, ¿van a ser juez y parte de los actos de corrupción? Pues ese contexto pues se presta muchísimo a que hay actos de corrupción que no nos enteremos y si nos llegamos a enterar nos digan, bueno, pues esto nos corresponde a nosotros investigarlo y juzgarlo y definir qué va a suceder y que no podamos en ese sentido hacer mucho. Entonces tenemos el fuero militar por un lado, por otro lado pues cómo funcionan las compras públicas por parte de las Fuerzas Armadas, dado que tiene que ver con temas de seguridad nacional
nacional y con temas de interés público, pues tienen muchísimas excepciones a la hora de las adquisiciones y las compras públicas que no tienen todas las otras dependencias. Entonces, dejárselo a las Fuerzas Armadas no es nada más el que no tengan la capacitación para llevar a cabo otro tipo de tareas y que no estén especializadas en temas como civiles muy específicos y que requieren una expertise muy particular, sino también pues les da como todas estas excepciones y condiciones que resultan particularmente problemáticas, ¿no? Entonces, pues, y no solamente tienen reglas distintas, como el caso del fuero y las compras públicas y demás, sino también pues tienen costumbres que donde pues, no están acostumbrados a dialogar, a que haya un debate, a que haya disensos, ¿no? Entonces, todas estas cosas empiezan a permear en la política y en la administración pública como tal. Entonces, si estábamos acostumbrados a que, por ejemplo, las compras públicas fueran transparentes y fueran abiertas y siguieran ciertas reglas y cierta rendición de cuentas, pues eso se elimina. No nada más porque las reglas lo permiten, sino porque las personas que lo están llevando a cabo no están acostumbradas a jugar bajo esas reglas. Entonces, los pocos o muchos avances que pudimos haber tenido, ¿no? En temas de compras públicas y de atender los temas de corrupción, que ciertamente han sido insuficientes, pues no solo no van a mejorar, sino que lo único que se espera es que empeoren simplemente por cómo están puestas las reglas del juego, ¿no? Entonces, en ese sentido, se vuelve muy, muy importante generar estos controles civiles y no olvidarnos de que, a pesar de que ese quinto transitorio, digamos, va a perder relevancia, creo que es importante tener la discusión que no se ha tenido y que me parece fundamental de exactamente cómo se ve una actuación extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, ¿no? Que según el quinto transitorio, esas son las características que debería tener la actuación de las Fuerzas Armadas dentro de tareas de seguridad pública, pero al final del día no sabemos exactamente en la práctica cómo se ve eso, ¿no? Porque cada vez, además, que ha llegado a la Corte, pues salvo justamente el pasar a la Guardia Nacional debajo de Sedena, todo lo demás, pues han pasado las cosas por la Corte y seguimos sin entender bien exactamente qué, en qué consistiría una violación a lo extraordinario, lo regulado, lo fiscalizado, lo subordinado y lo complementario. Lo que sí sabemos es que si este va a ser el cambio constitucional y esto se va a pasar a ser algo normal, entonces ya no es extraordinario. Entonces, ese primer criterio, digamos, internacional que tenemos de cómo debería verse el funcionamiento de las Fuerzas Armadas dentro de tareas de seguridad pública, pues extraordinario ya no fue. Entonces, ya para empezar ahí, esos criterios internacionales parecen, digo, en la práctica no han aplicado mucho, pero parece que van a aplicar aún menos, ¿no? Y creo que tendríamos que irnos exactamente al otro lado, ¿no? A tener esta discusión de cómo se debería seguir con estos criterios, si este es realmente el camino que queremos seguir y cuáles son los controles civiles que tendremos que implementar. Y luego, si esos controles civiles, cómo hacer para que de hecho se cumplan, ¿no? Y regreso acá al tema, por ejemplo, de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, ¿no? Entonces, me parece que son cosas que tendremos que estar discutiendo más allá de, ¿no? De pasar por la discusión, que no tiene que ver con militarización, pero que sí tiene que ver con el control constitucional, por ejemplo, de la sobrerepresentación. Entonces, es un escenario bastante complicado, donde si estamos previendo que pase cualquier reforma constitucional, pues esos controles constitucionales dejan de tener mucho sentido y entonces, ¿qué controles constitucionales o no constitucionales, cualquier tipo de control, vamos a poder implementar? ¿Y por qué? Pues no vamos a poder saber bien. Hoy no sabemos bien exactamente cuánto poder tienen las Fuerzas Armadas y pues menos vamos a saber tomando en cuenta todas estas condiciones, ¿no? Entonces creo que son cosas en las que nos tendremos que estar fijando y en las que no hay que quitar el dedo de renglón, ¿no? Muchas gracias, Nuria. Con esto concluimos nuestro programa de hoy. Hemos explorado cómo la militarización, especialmente con la Guardia Nacional bajo la Sedena, puede profundizarse. Hemos explorado también el papel de los militares en la Cuarta Transformación y el riesgo de que el poder político y civil sea rebasado. Este, por supuesto, es un tema complejo y de gran importancia, además, para el futuro de México. Gracias a nuestros panelistas por sus valiosas contribuciones. Muchas gracias, Nuria. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Francisco. Al contrario, muchas gracias y muchas gracias a Nuria también. Muchas gracias a ambos por haber venido a Lo Marginal en el Centro. Nos vemos en la próxima emisión de nuestro programa. Buenas noches.